de Galilea, fue a Judea, fue a Judea y allí es donde se encuentra con unos de los personajes no muy amistosos, que son los fariseos, que siempre estaban tratando de hacerlo caer a Jesús con preguntas, no tanto con preguntas, con temas muy picantes de su tiempo y que también son para nuestro tiempo. Entonces, ese es su plan de ellos, tratar de hacerlo caer. Y justo en esta parte van a hacer una pregunta con respecto al divorcio. Y Jesús va a dar una respuesta que está en el versículo 5. Miren ustedes lo que dice el versículo 5. Y agregó, esto explica, claro, hay que entender la pregunta que dicen los fariseos, ¿no? Los fariseos dicen en el versículo 3, dice, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús responde en el versículo 5, versículo 4, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito, desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su madre, a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Antes de entrar al tema, me gustaría enseñarles tres cosas principales de lo que está haciendo Jesús aquí. Número uno, lo que está haciendo Jesús aquí es tomando un texto del Antiguo Testamento y está dándole autoridad. Número dos, muestra que el principio del matrimonio ya está establecido desde el principio, es decir, desde el principio de la creación. En otras palabras, fue dado por Dios. Y número tres, lo que está haciendo Jesús aquí no está tomando un versículo o una frase de algún filósofo o algún rabino de ese tiempo, no, lo está tomando de la propia palabra de Dios mismo. Con esto en mente, hermanos, vamos a ver en sí, excelente, vamos a ver en sí entonces lo que realmente significa el matrimonio. Cuando Jesús dice, esta es Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, se está refiriendo, hermanos, a alejarse, apartarse o separarse. Pero hay que entender muy bien en claro, hermanos, de que no está diciendo que tiene que abandonarlos. Lamentablemente hoy en día parece que eso es lo que entiende la persona, que tienen que abandonar a su padre y a su madre, pero no es verdad, no es cierto. Si Jesús estuviera diciendo eso, sería un error fatal, porque las relaciones de familias, de lazos familiares siempre tienen que estar. Y por otra parte, sería una contradicción a lo que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, ¿no? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, donde dice que aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente a los de su casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces, no está diciendo que tienen que abandonar a su padre y a su madre, no. Está diciendo que tienen que separarse, tienen que alejarse, tienen que apartarse. Porque la idea, hermanos, es ser independientes. Esta nueva pareja tiene que tomar sus propias decisiones. Pero aquí hay algo en cuestión, hermanos. Hay dos cosas aquí que creo que también lo tenemos en la lista para poder conversar un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa si los suegros nos quieren dar algún consejo? ¿No debemos de hacerles caso? ¿Debemos cerrarnos? No, también hay un tema ahí acerca de cómo tratar con los suegros, pero eso no lo voy a tocar. Otro de los puntos que se abre aquí es, ¿qué pasa si ahorita, en tiempo de pandemia, estamos en dificultades y no nos queda de otra que, bueno, vivir en el tercero, cuarto, quinto piso de la casa de uno de los padres? No, pero la Biblia dice que tenemos que pararnos, por lo tanto tengo que irme a otra casa, no sé cómo hago, pero pago. No, no está diciendo eso, hermanos. Lo que está diciendo es que la nueva pareja tiene que ser independiente. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Con respecto a esto, hay que tener mucho cuidado. Martin Lloyd Jones, él dice que una pareja o una nueva pareja, estando bajo la influencia
de la economía y de las emociones de los suegros es un problema para la nueva pareja. Entonces, con esto, hermanos, con esta primera razón, tiene que apartarse de su padre y de su madre, pero no está hablando de abandonarlos, simplemente está hablando de ser independientes. Y luego habla de unirse. El mismo versículo habla de unirse, donde dice, y se unirá a su mujer para formar una nueva institución, porque así está establecido por Dios. Es decir, la familia o el matrimonio es la primera institución establecida dentro de una sociedad. Entonces, cuando el hombre tiene que separarse de su padre y su madre y se une a su mujer, es muy claro en las escrituras que forman una nueva institución, una nueva entidad, una nueva familia dentro de la sociedad. Esta palabrita que utiliza aquí, o que está usando en este versículo acerca de unirá, y la misma palabra lo utiliza también Dios en Génesis 2:24, significa una unión permanente, una unión indisoluble. Es decir, ya no hay tú ni yo, sino ahora es nosotros. Posiblemente eso hemos entendido también antes, cuando nos enseñaban antes de casarnos. Entonces, esta unidad, esa unión es indisoluble, es decir, no se puede separar, no se debe separar. Y cuando habla de una carne, es decir, se van a hacer uno solo, en la Nueva Traducción Viviente dice, convertirse en uno solo, está hablando de una unidad. Pero también está hablando de hacer una unidad de un grupo, pero con muchos individuos. Es decir, esta palabra significa que va a haber uno, pero unido por muchos. Por ejemplo, John MacArthur da un ejemplo bien interesante. Él dice, cuando habla de esta palabrita acerca de una sola carne, tiene la idea de la unidad de muchas partes constituidas en un todo. Es decir, como si habláramos de un racimo de uvas unido, o dentro de ese racimo de uvas hay muchas uvitas. Y tiene razón, pues, ¿no? Cuando hablamos de un racimo de uvas, estamos hablando de muchas uvitas que hay, pero es un racimo de uvas. O también podemos decir de la Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas diferentes, pero es uno. Lo mismo también sucede con la pareja. Es esposo y esposa, dos, pero es en una sola carne. A eso se está refiriendo. Ahora, una cosa más. Cuando habla una sola carne, se está refiriendo a lo siguiente, hermanos. No solamente es pensar en pasar un momento, un buen momento, no solamente es pasar en tiempo de calidad o un bonito tiempo de calidad, sino que cuando habla de una sola carne, habla de una unión, de una unidad que va incluso más allá de solamente pasar un pequeño tiempo, porque un pequeño tiempo tú lo puedes pasar con un amigo del trabajo, del estudio, el amigo de la iglesia. No, cuando habla de una sola carne está hablando de una intimidad, es decir, está hablando de relaciones sexuales. Entonces, cuando habla de esto, por ejemplo, Pablo dice, refiriéndose al cuidado del cuerpo que debemos tener como cristianos, porque es templo del Espíritu Santo y porque le pertenece a Cristo, él dice, tengan cuidado, les dice a los corintios, que cuando se unan a una prostituta ya la fregaron todo, porque se hacen una sola persona. Lo mismo también está diciendo aquí, que cuando dice una sola carne, se está refiriendo de que hay una unión íntima, estrecha, que incluso va hasta la intimidad, hasta sexo. Más adelante el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, él dice que el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de la esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales del esposo. Incluso va más allá. Versículo 3, 4 dice, la esposa le da la autoridad del cuerpo a su esposo y el esposo le da la autoridad del cuerpo a su esposa. Entonces, ¿qué significa el matrimonio, hermanos?
¿Qué significa el matrimonio? Y aquí viene la definición. Matrimonio significa unirse en una sola carne, unidad, ser uno. Eso es lo que significa el matrimonio. Unirse en una sola carne, ser uno. Ahora, una vez que hemos definido esto, tenemos que ver las implicancias de esto. Porque hay muchas implicancias, ¿no? Pero creo que hay tres, las principales. La primera lo encontramos en Génesis capítulo 2, 24, Mateo capítulo 19, verso 5, y también lo encontramos en todas las cartas, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, más clara. En Génesis encontramos que Dios creó hombre y mujer. Mateo dice, y Dios creó al hombre y mujer, por eso se apartará de su padre y su madre. En Corintios, el apóstol dice, cada hombre deberá tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Es decir, la primera implicancia del matrimonio es, debe ser el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es la primera implicancia. Y eso es lo que a Dios le gusta. Entonces, hay dos cosas aquí. Cuando hablamos de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, estamos hablando de la monogamia y estamos hablando y repitiendo entre que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Nuevamente. La segunda implicancia es esta, que dentro del matrimonio, ya cuando hemos definido que el matrimonio es la unión de una sola carne, significa que el hombre y la mujer van a estar unidos y viviendo juntos, tiene que haber una posición tanto del hombre como de la mujer dentro del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que la esposa debe someterse a su marido, y quizás un poquito, el apóstol Pedro lo dice un poquito diferente. El apóstol Pedro dice que la esposa debe aceptar la autoridad del marido. Con respecto al esposo, el apóstol Pablo dice, el marido tiene que amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. El apóstol Pedro lo cambia un poquito, dice, el esposo tiene que respetar, honrar, dice, habla ahí creo en la Reina Valera, honrar, pero es respetar a su mujer. Sea cual sea el caso, hermanos, tiene que haber una posición, es decir, así como en Corintios el apóstol Pablo dice, así como Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así es como debe ser la relación en el matrimonio. Pero no lo hace por machismo, hermanos, no. Lo hace para tener una relación duradera y en armonía. ¿Por qué? Déjenme explicarles un poco esto acerca de que cómo es posible que Dios sea cabeza de Cristo. Miren, Dios mismo es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los tres son y tienen el mismo valor. Pero por ministerio, por causa de la salvación, Cristo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y a Jesucristo. Por ministerio. En otras palabras, hermanos, cuando vayamos a un trabajo, tiene que haber un líder. Cuando vemos el fútbol, tiene que haber un capitán. Si todos fueran capitanes, imagínense cómo fuera. Entonces lo mismo también está diciendo aquí, que porque tiene que haber un líder, y porque fue creado primero, Adán, el hombre tiene que ser el líder o la cabeza de la mujer. Hay otras razones más, pero ahí no me lo dejamos. Entonces, la segunda implicancia, hermanos, es que cada miembro del matrimonio tiene su posición y no podemos romper esa posición. Y la tercera implicancia es la siguiente. Vamos a Mateo 19:8. Regresemos al texto del cual empezamos. ¿Ya? Entonces vemos acá que los fariseos están tratando de hacerlo caer a Jesús. Y los fariseos
son personas, y los fariseos, los escribas, son personas que siempre están tratando de sacar temas picantes para hacerlo caer a Jesús. ¿Recuerdan cuando le preguntaron, no? Con respecto al matrimonio, no, con respecto a la religión y a la economía o la política, y Jesús les resulta respondiendo, ¿no? Sí, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Entonces los callaba la boca. Aquí lo que va a hacer Jesús es poner las bases bien establecidas. Y los fariseos nuevamente hacen la pregunta, ¿no es permitido que haya divorcio? Y Jesús les responde, no es permitido. Pero después más abajo miren lo que dice el versículo 8. Dice, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Ajá, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál fue la intención original de Dios? ¿Cuál sería la intención original de Dios? ¿Habrá sido que haya divorcio? No. ¿Por qué? Vean ustedes arriba en el versículo 4. Dice, Jesús dice, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito desde el principio. Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Ya hemos dicho, hermanos, que esta palabra unir o sola carne se refiere a una unión indisoluble, es decir, no puede haber separación. En otras palabras, no puede haber divorcio. Y aquí viene la otra implicancia, que la implicancia del matrimonio es que es para toda la vida. Esa es la otra implicancia. La implicancia del matrimonio es para toda la vida. No es para un ratito, no es para mañana, no es para pasado, es para toda la vida. Entonces esas son prácticamente las tres implicancias que se puede ver aquí. Número uno es que tiene que ser el matrimonio entre una mujer y un hombre. Número dos, la posición del hombre y de la mujer con respecto al matrimonio. Y número tres, tiene que ser para toda la vida. Ahora, por último, ¿cuál será entonces el fin del matrimonio? ¿Cuál será el propósito del matrimonio? Alguien dijo por ahí, creo, satisfacer las necesidades tanto físicas como emocionales. Está bien, ¿no? Está bien, no hay problema con eso. Creo que también somos humanos y tenemos que tener satisfacciones. Irene, se me fue el nombre. Irene Santoalla, es una escritora muy buena. Ella dice que hay dos objetivos, o bueno, dos fines. Uno es objetivamente y el otro es subjetivamente. Subjetivamente es con el fin de poder completar el amor entre el esposo y la esposa. Y el otro es objetivamente de poder completarse como padres. Pero parece que solamente a eso, hasta ahí no me queda nada más. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 35 en adelante, si no me equivoco, él está hablando lo mismo, es casi las mismas palabras está diciendo él. Pero él va a ir más allá. Y él dice lo siguiente, que si nosotros solamente estamos pensando con completar nuestras emociones, con ser padres, buenos abuelos, buenos tatarabuelos, y quedarnos allí nomás, hemos hecho vano el trabajo. Todo lo hemos hecho en vano. Porque este mundo se va a pasar, dice. Mejor debemos pensar en el mundo venidero, arriba en el cielo, donde no se acaban las cosas. Es decir, el propósito del matrimonio es vivir junto a tu pareja en obediencia y en servicio al Dios el cual te ha bendecido con una pareja. Recuerda que a Adán Dios lo hizo dormir y de allí sacó la costilla y salió la carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y después es interesante, no sé si algunos se han dado cuenta, pero dice que Dios lo presentó a Adán a Eva. Se lo dio como un padre a su hija. En otras palabras, Dios te bendice con una pareja. Y porque Dios te bendice con esta pareja, tú tienes que ser responsable con ella, pero también tienes que vivir en servicio y en obediencia a Dios. Entonces, este es el principio. Este es el propósito de tener un matrimonio. Está bien
que tengas hijos, está bien que te llenes de amor con tu pareja, pero no te olvides del Dios el cual te ha bendecido con una pareja. Ese es el propósito. Entonces, hermanos, espero que les ayude esto en sus vidas diarias también. Y si no lo hemos sabido, pues esperemos que esto también cale en sus corazones y en sus mentes. El matrimonio, hermanos, el matrimonio es una unión, una sola carne. Tiene que ser entre un hombre y una mujer. Tiene su posición, el hombre y la mujer tienen su posición dentro del matrimonio. Es para toda la vida y no se olviden de seguir sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Eso sería todo. No sé si tienen algo más. Sería muy bueno también.